Chicos, buenas tardes. Teniendo en cuenta que para el día de hoy a las 2 de la tarde la directora pues, nos ha citado una reunión de carácter urgente y teniendo en cuenta también que pues, ya hemos perdido bastantes sesiones de clase. La semana pasada yo les había dicho que iban a reasignar profesor para la materia, pero luego la directora me comentó que no, que teníamos que esperar hasta que todos los alumnos, tanto en matrículas extraordinarias, pues confirmen si van a seguir estudiando o no. Entonces, por eso no me cancelaron la materia o no la reasignaron. Pues hasta nuevo aviso, en ese sentido, he decidido grabar la clase para el día, para que ustedes el día de hoy la revisen, ¿sí? Pues el tema de la introducción a la materia y de paso también voy a explicarles una presentación sobre pues, el concepto de perspectiva como para avanzar o recuperar las dos clases anteriores y con eso podernos poner al día en tema del reconocimiento de estos contenidos. En ese sentido, pues lo primero que voy a hacer es acercarlos a ustedes a dar a conocer la programación temática de la materia. ¿Sí? Mi nombre es Omar David Martínez, soy docente de hora cátedra allí en la universidad pues, hace ya más de 5 años. Aquí tienen ustedes mi correo, davidmartinez1130@gmail, o mejor pongamos el institucional. Este es mi correo institucional para si quieren escribirme algo, tengan algunas inquietudes, pues me comentan. La materia se llama de perspectiva, pertenece a área curricular de expresión. Son nada más 2 horas a la semana, ¿sí? En el semestre tercero y número de créditos 2. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta materia? ¿No? La perspectiva es clave dentro del día a día del diseñador. A través de él se entiende mejor el espacio, los volúmenes y proporciones de la expresión proyectual. Es la herramienta de comunicación visual más importante entre profesionales de las áreas del diseño, como es el caso de desarrolladores de sketch. ¿Qué es un sketch? Pues es un boceto, ¿sí? Bien logrado. Los estudiantes de diseño han de dominar el dibujo a mano alzada y la perspectiva desde el análisis de sus puntos de fuga. En este sentido, vamos a trabajar los 3 puntos de fuga principales, puntos de observación desde un punto de fuga, desde 2 puntos de fuga y desde 3 puntos de fuga. Este curso es una introducción seria al dibujo y al sketching a través de toda una serie de indicaciones, experiencias y ejercicios. Comenzamos a saber observar desde una mirada crítica que hará que el aprendizaje del alumno, ya sea en el aula o una vez iniciado el curso, sea ágil, rápido y efectivo. La metodología utilizada, pues teniendo en cuenta que este pedacito del semestre se mira de manera virtual, seguramente pues van a ser a través de estas herramientas, ¿no? El computador, la plataforma pues de clases, entre otros aspectos, ¿sí? En síntesis, pues se desarrollarán actividades prácticas y teóricas que tengan espacios de trabajo en la clase, talleres de aplicación de tipo teórico práctico y dirigidos sobre el dibujo en perspectiva del producto industrial y descriptiva. Ahorita les hago una comparación entre la descriptiva y la perspectiva. Las dos pertenecen al área de expresión. La descriptiva es mucho más técnica que la perspectiva. La perspectiva no tiene que ver tanto con planos, pero sí con puntos de observación y proporciones, ¿sí? Pero las dos tienen su función específica dentro del dibujo y dentro del sketch. Se plantea también desarrollar asesorías por parte del docente a proyectos individuales y o grupales de estudiantes, actividades autónomas de ustedes, como programación de sus actividades extraclase para los proyectos de dibujo y producto en perspectiva, culminación de las actividades de los talleres de aplicación desarrollados en clase, consulta y elaboración de informes de avance final de los proyectos de dibujo y ejercicios de descriptivo. Materiales físicos y económicos para el desarrollo de las actividades, aula de clase o en este caso pues plataforma digital. Ya sabemos que el próximo mes de enero volvemos a las aulas, entonces allí vamos a tener ya dotadas, estas dotadas con mesas y sillas de dibujo, tablero con rejilla para dibujo, materiales de dibujo como escalímetro, instrumentos de medición, reglas, escuadras paralelas, lápices de dibujo técnico, cintas de papel, entre otros papeles especiales. Y luego pues ya tenemos como que los criterios de evaluación, ¿sí? Entonces se van a trabajar los mecanismos de evaluación relacionados con
el desarrollo y resultados finales de los talleres, evaluaciones orales y escritas sobre el tema solicitado para la consulta y sobre el proceso y resultado del proyecto final. Los porcentajes de evaluación van a ser 3 ejercicios, ¿sí? La primera bitácora con un desarrollo de un porcentaje del 30% del valor final de la nota de la materia. Luego van a entregar una segunda bitácora, un segundo lote con 3 ejercicios de planchas de trabajo en clase, proyectos, el 30% de la nota final, es decir, hasta allí ya lograremos el 60% de la nota, y un proyecto final con un valor del 40%, ¿no? Entonces, en grupos de trabajo, 3 ejercicios, proyección inicial, desarrollo, 2 asesorías, presentación final de entregables o aplicación. Los criterios de evaluación en este sentido están enmarcados en los requerimientos específicos escritos en las guías, talleres de trabajo, a las propuestas y compromisos asumidos por ustedes como estudiantes y con base en los anteriores se valorará y evaluará los resultados de trabajo de mayor a menor logro. Y tenemos para trabajar pues 18 semanas, que hasta ahorita pues ya menos 3 serían 15, ¿sí? Pero bueno, con lo que estoy haciendo hoy recuperamos 2, ¿sí? En ese sentido estamos en esta fase que es inducción a la materia, explicándoles el programa, ¿sí? Académico y su contenido general. No hay calificación. En la semana 2 pues hay recapitulación de los conceptos y prácticas de precisión estética para el dibujo, los objetos que nos rodean, representación de los elementos, su proporción con el espacio, representación del punto de fuga en los diferentes sistemas de construcción en perspectiva. Luego a la semana 5, que ya será volviendo de vacaciones, pues haremos una entrega de carpetas con los ejercicios desarrollados hasta ese momento, con un 30% del valor de la nota. Luego en la semana 6, elementos geométricos con un punto de fuga, prácticas de dibujo para el desarrollo con un punto de fuga, prácticas de dibujo desde un punto de fuga, introducción al desarrollo de la perspectiva con 2 puntos de fuga, ¿sí? Proyecto de dibujo de producto industrial de piezas, construcción de elementos geométricos con 2 puntos de fuga, construcción de elementos industriales con 2 puntos de fuga, y semana 12, entrega de la carpeta con los ejercicios que hasta ya hayamos hecho, luego construcción de elementos geométricos con 3 puntos de fuga, construcción de elementos de diseño con 3 puntos de fuga y trabajo final. Asesoría para el trabajo final, asesoría, y a la semana 18, quisiera que no fuera tan tarde, sino a la 17, esperemos poder adelantar bastante la nota final del 40%. ¿Sí? Con esas sumamos el 100% de la calificación final y sacamos el resultado. ¿Qué competencias se van a desarrollar? Entonces van a haber competencias de expresión, competencias de comprensión del objeto y competencias de proporción del objeto, ¿sí? Y en ese sentido, pues bueno, en expresión, desarrollar actividades que buscan mejorar la expresión gráfica relacionada con la comprensión bidimensional de un objeto, fortalecer la comprensión del objeto desde la construcción del mismo con diversas técnicas, y el estudiante realizará actividades que busquen fortalecer el desarrollo de elementos bidimensionales a través del sketch, la expresión visual y su proporción. Tienen algo de bibliografía, ¿sí? Sobre la temática y la pie del docente. ¿Listo? Hasta aquí sería la presentación del programa, ¿sí? No es una materia compleja, es una materia sencilla de expresión. En ese sentido, pues ustedes van a poder trabajar un sinnúmero de posibilidades, ¿sí? De comprensión de los ejercicios, son ejercicios muy apegados a la realidad, es decir, vayan a ver fotografía, vayan a ver edificaciones con las cuales se pueda trabajar este tipo de ejercicios. Y a continuación, pues les voy a dar más, les voy a adelantar la segunda sesión, que era explicarles en qué consiste pues la perspectiva como tal, ¿sí? Al dibujar en perspectiva se pretende representar la ilustración de profundidad en una superficie plana. Entonces, miren, ustedes tienen esta foto que es una superficie plana, pero genera una sensación de profundidad al ver pues la construcción de lo que se está representando aquí, ¿sí?
Es decir, representar elementos que tienen 3 dimensiones, alto, profundidad y ancho, ¿sí? En un plano que dispone solo de 2, alto por ancho, ¿sí? En general, en resumen, eso es la perspectiva. Pretender representar el plano genera una sensación espacial, ¿sí? Miren los primeros trazos de perspectiva durante la historia, ¿sí? Miren cómo, por ejemplo, a través de una observación visual, ¿sí? Una observación no fotografiada, no memorizada, se pretende ya implementar este tipo de técnicas, ¿sí? Hay ya principios de perspectiva en trabajos pues ya muy antiguos, ¿sí? Que buscaban pues representar esa proporcionalidad de esas 3 dimensiones en un plano de 2 dimensiones. Luego, y miren cómo se perfecciona esa técnica a través de ilustradores que supieron comprender de manera más detallada pues, estos principios, ¿sí? La perspectiva se mantiene aquí, miren. Todo lo que está más cercano al observador se va a ver más grande y todo lo que está más lejano al observador se va a ver más pequeño, ¿sí? Entonces, miren, esta columna de aquí se la ve más grande que esta columna de acá, pero sabemos que si las medimos en momento real, pues seguramente van a tener la misma dimensión. Entonces, la perspectiva es eso. Existen varios tipos de perspectiva, ¿no? Está la perspectiva geométrica, cónica o lineal, o axonométrica, la perspectiva pictórica, aérea o atmosférica, ¿sí? Esta es la perspectiva cónica, miren, aquí hay 2 puntos de fuga. Esta es una edificación que está desarrollada a través de una observación con 2 puntos de fuga. Todo depende del punto de observación o de donde ustedes tomen la fotografía, ¿sí? Esta es una perspectiva axonométrica que se ve más en la materia de descriptiva, ¿sí? En donde no tiene que ver tanto con puntos de fuga, sino más bien con la lectura de los objetos del tema de planos y todas estas cuestiones. La perspectiva aérea o perspectiva atmosférica es un método pictórico con el cual se produce una sensación de profundidad al limitar el efecto de espacio que hace que los objetos se vean más pálidos, ¿sí? A medida que ustedes se encuentren más cerca del objeto, el elemento, los elementos que la componen a la imagen, pues se van a ver más claros. Pero si ustedes ven que los objetos están más ensombrecidos o más oscuros, que va a denotar esa sensación de que están más alejados. A eso se hace referencia con perspectiva atmosférica. Miren, por ejemplo, esto es una perspectiva atmosférica, ¿sí? El elemento más cercano se ve mucho más claro, el elemento más lejano se ve mucho más difuso, ¿sí? La perspectiva cónica, por ejemplo, la llamamos así o lineal a una técnica que nos permite representar formas y espacios tridimensionales sobre un plano. Esta técnica está basada en normas matemáticas. Entonces, miren, una flecha, ¿sí? Sin profundidad y con profundidad, sobre el mismo plano bidimensional, ¿sí? También un trazo de un camino sin profundidad y con profundidad. Para aprender a dibujar en perspectiva necesitamos conocer los elementos que forman el sistema cónico. Bueno, aquí hay algo relacionado con sistema cónico de perspectiva. Esto no va a aplicar tanto para esta materia porque tiene mucho más que ver con descriptiva, por eso no voy a ahondar mucho en este sentido. Se basa en conceptos matemáticos, puntos y líneas y planos, ¿sí? En el plano del cuadro, ¿sí? Lo que la persona está queriendo representar o sea, una cosa es observar al objeto de manera tridimensional, de manera real, y otra cosa es quererlo plantear en un plano de cuadro, ¿sí? La técnica con la cual se puede llegar a plantear este objeto, o como ustedes observan al objeto desde un enfoque real, es lo que se va a aprender en este curso. El plano de cuadro es simplemente la superficie donde vamos a hacer el dibujo, dibujar en perspectivas, convertir el espacio tridimensional en bidimensional y dentro del plano de cuadro. Luego miren, por ejemplo, cómo empezaron a desarrollar técnicas para trabajar conceptos de perspectiva, ¿sí? El observador, que en este caso ustedes, ¿sí? Como el expresionista, pues, o quien va a trazar el dibujo, empezó a utilizar mallas con una cuadrícula para poder proporcionar en cada una de la cuadrícula el detalle que quiere trazar. Y luego la empezaba pues, a trazar en su espacio de trabajo,
en su plano o cuadro. El punto de observación es importante, siempre les voy a decir eso. ¿Por qué? Porque el punto de vista es el lugar donde se sitúa nuestro ojo para dibujar algo, ¿sí? Debe de ser constante, ya que si modificamos el punto de vista, la apariencia de las formas cambia completamente. Entonces, ustedes ven esta cajita desde la parte superior, la van a ver así. Si la ven desde la parte media, la van a ver así. Y si la ven desde la parte inferior, la van a ver como este elemento. ¿Listo? Entonces, siempre van a haber puntos de observación diferentes. Entonces, por eso se hace la metáfora, la analogía de que es importante también ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque la observación va a cambiar. Se pueden obtener entonces puntos de elevación en vista normal, ¿sí? Punto de vista elevado, punto de vista normal, punto de vista elevado, es decir, ustedes se ponen sobre el objeto y punto de vista bajo, ¿sí? Desde el objeto. Se pueden lograr objetos que muestren superficies visibles, como esta caja, ¿sí? Pero también que muestren superficies invisibles o líneas punteadas que se supone no se las ve, ¿sí? Pero que asumimos que están detrás de. La línea de horizonte, ¿sí? La línea de horizonte está representada por la línea en la que el mar, línea en el que el mar y el cielo, la tierra llana y el cielo se encuentran. Entonces, miren, para este caso, la línea de horizonte sería esta de aquí, ¿sí? Allí es donde se va a identificar ese punto de referencia o de unión y lo que se quiere trazar en ese sentido. La línea del horizonte siempre está al nivel del punto de vista como regla general, ¿sí? Cuanto más elevado está el punto de vista, más alta es la línea de tierra en el plano del cuadro y vemos más porción de tierra que de cielo. Por el contrario, si ustedes bajan el punto de vista, la porción de tierra va a ser menor y vamos a ver más cielo. ¿Sí? Miren, si elevamos el punto de vista, vemos mucha tierra, ¿sí? Lo que se ve aquí, y poco cielo, ¿sí? La línea de horizonte y línea de tierra son siempre paralelas a la horizontal. Si bajamos el punto de vista, vemos mucho cielo y poca tierra, ¿sí? La línea de horizonte es el lugar más alejado de nosotros, matemáticamente es el infinito. Muchas veces la línea de horizonte no se ve, por ejemplo, en este caso, no, es muy complicado identificarla, pero cuando, por ejemplo, ustedes empiezan a relacionar los objetos, quizás el punto de línea de horizonte en este caso va a ser este, ¿sí? Y luego las paredes de la habitación ocultan el horizonte, ¿sí? Aunque no podamos verlo, sigue estando allí, tenemos que dibujarlo para dibujar correctamente. Entonces, miren, la línea de horizonte en este caso es esta y desde esa línea de horizonte se va a ubicar el punto de fuga. Una manera de dibujarlo es determinar en el dibujo el siguiente elemento. Miren, línea de horizonte, ¿sí? Punto de fuga a la mitad de esa línea de horizonte y se desprende todo el trazo en perspectiva. Observa la mesa, date cuenta que de qué lado alejado parece, de que el lado alejado parece más pequeño que el lado cercano, lo que les decía hace un momento, ¿sí? Sabemos que los dos lados de la mesa tienen la misma anchura, es decir, en la realidad esto de aquí con lo de acá mide lo mismo, ¿sí? Pero para demostrarlo en perspectiva, pues se hace de esta manera, ¿sí? Debido a la perspectiva nos damos cuenta de que lo vemos en dimensiones diferentes. Esto es una ilusión de profundidad que crea la perspectiva, ¿sí? Y aquí pueden ustedes observar el punto de fuga para trazar esta mesa que ustedes venían desarrollando. Luego, y desde ese mismo punto de fuga, si hay más elementos alineados, también se pueden trazar. Entonces, hagan de cuenta que estamos en el salón y todos los pupitres están alineados. Todos se desprenden desde este punto de fuga. Miren, aquí ya hay un ejemplo de un ejercicio en punto de fuga. ¿Sí? Todas las aristas se proyectan desde un solo punto hasta las del techo. Miren. ¿Sí? Entonces, empieza a ver a la imagen desde ya una técnica de comprensión de perspectiva. La perspectiva con dos puntos de fuga
tiene una particularidad y es que se debe analizar desde un punto de observación diferente. Si yo me pongo a analizar este cubo, ¿sí? De esta manera, pues lo voy a trabajar desde un punto de fuga, como se venía desarrollando acá, ¿sí? Pero si yo giro al objeto, ¿sí? Ya me va a arrojar dos puntos de fuga. ¿Por qué? Porque tengo una arista más cercana y esta arista se desprende desde un punto de fuga izquierdo y uno derecho. ¿Listo? En la perspectiva de un solo punto de fuga, la altura y la anchura del objeto son paralelas al plano del cuadro. En la de dos puntos de fuga, solo la altura es paralela al plano del cuadro. Entonces, miren, aquí ya hay dos puntos de fuga, ¿sí? Se asume que el punto de fuga está por acá y sale la arista, sale la arista, la arista, la arista, miren acá. Y desde acá está el otro punto de fuga. ¿Listo? Y luego la perspectiva con tres puntos de fuga es cuando vemos un modelo desde arriba o desde muy abajo y probablemente lo estemos viendo con tres puntos de fuga. Un buen ejemplo de perspectiva con tres puntos de fuga es cuando vemos un edificio desde arriba o desde muy abajo. Entonces, miren, aquí ya hay tres puntos de fuga, ¿sí? El punto de fuga que sale desde acá, el punto de fuga que sale desde acá, ¿sí? Y el punto de fuga que sale desde acá abajo. Ya les voy a mostrar otro ejemplo. Miren, aquí están los tres puntos. ¿Sí? 1, 2 y acá abajo está el tercero. ¿Listo, chicos? Bueno, esto no tiene mucho. Aquí está un sistema cónico de un punto de fuga, ¿sí? Puntos de referenciación. Aquí también hay un ejemplo claro de un punto de fuga. Esta es una perspectiva frontal de un solo punto de fuga, ¿sí? Como todo se acerca hacia nosotros, lo mismo, un ejemplo de un solo punto de fuga, en fin. ¿Listo? Entonces aquí, miren, están los ejemplos de dos puntos de fuga y tres puntos de fuga. Este es de un solo punto de fuga, aquí está la representación. Aquí hay dos puntos de fuga en la cancha, miren, uno, y acá está el segundo, y acá está el ejemplo con tres puntos de fuga. Hay algunas páginas que si ustedes quieren revisarlas, pues allí las tienen. Tengan en cuenta que tiene que ver mucho con expresión. Sí, al comienzo vamos a trabajar con regla y todo esto, pero después ya va a ser muy a mano alzada, muy en la manera en cómo lo leen el objeto y mucho de sketch. Listo, chicos, eso era lo que yo tenía que decirles el día de hoy. Espero comprendan bien la clase. Tengo reunión hoy a las 2. Nos encontramos dentro de 8 días, si es posible, para pues, tratar de finalizar esta primera parte y poder dar luego, alistar todo para comenzar en firme a desarrollar estos ejercicios. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.